En Europa, el 91% de las veces el Partido Popular y el PSOE votan lo mismo. Están de acuerdo en la agenda climática, en el Pacto Verde. Son lo mismo a la hora de colocar a los suyos en los tribunales de justicia. Son lo mismo y defienden la misma Agenda 2030 y están de acuerdo en los asuntos esenciales que destruyen Europa. ¿Usted cree que el bipartidismo de las últimas décadas es perjudicial? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todo lo mismo, sí lo sé, ¿eh? Sí lo sé, es incomprensible. Es incomprensible cómo le da la mano para absolutamente nada. ¿Por qué cree usted que es perjudicial? Hombre, yo creo porque, oye, aquí es un país que cada uno hace lo que le da la gana. Y entonces aquí ni hay política ni hay nada. Lo que hay es una auténtica mierda. Todo es un montaje al final, o sea, no merece la pena complicarse mucho con esto. ¿No? Ya. Los partidos no resuelven los problemas. ¿Usted tiene la sensación de que PSOE y PP lo mismo es al final? Prácticamente igual, es la misma moneda, dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, los mismos perros con distintos collares para mí. Claro. La política me ha decepcionado mucho. Y en Europa votan el 91% de las veces lo mismo. Sí, no sé qué pasa, pero esto no funciona. Todo el que ejerce su derecho a voto y no está informado y al final vive de una herencia ideológica, pues está condenado a repetirse fracasos. Sí, está claro. Que hacen gastar dinero a la gente, a lo tonto, a los ciudadanos, para luego para nada. Y luego, Yo, desde luego, a mí no me regales un coche eléctrico que no lo quiero. pero el PP se deja llevar al final, ¿no? Un poco sí. Entonces, esa es la pena, ¿no? Claro, yo creo que debería ser más independiente, como antes. Son iguales, son iguales. Es incomprensible lo del Partido Popular. Para mí son iguales. El Partido Popular es buen partido, lo que pasa que no se impone. O sea, yo creo que la riqueza de partidos políticos y que haya variedad es importante. Creo que ahí podemos caer en un peligro, que es que si pasa como en España, en que no hay unas primarias y luego una segunda ronda de votación, que le pueda dar una cierta libertad de actuación al partido que gana las elecciones, hay problemas, como ahora, en los que es evidente que se quieren promover medidas en el Congreso, tienes que venderte a otros partidos que si no les pagas cierto precio... Ya, pero pues cuando te dejan vemos actuar. que el PP y el PSOE defienden la Agenda 2030 con el caos que hemos vivido estos días... Importante última hora porque se han producido apagones generalizados en varias zonas del país. Tras el apagón masivo que dejó sin poder a decenas de millones de personas en España, en Portugal y paralizó empresas. Bueno, hasta ahora hay poca información. Lo que sí sabemos es que en algunos puntos del país está habiendo problemas en el suministro eléctrico. Miles de personas se han visto obligadas a pasar la noche en aeropuertos y en estaciones de tren. Una auténtica locura. De hecho, Portugal y España siguen, de hecho, en estado de emergencia. Está claro que hemos tenido un problema. Hay ciertas medidas de las que creo que muchos en este país no estamos de acuerdo y que al final, como se rigen porque Europa es quien regala dinero, pues sí, acabamos tomando malas decisiones en lo estratégico para el desarrollo del país. Yo estoy muy decepcionada. No, es que no sabría qué decirte, la O verdad. sea, usted no sabría si votar al PP o al PSOE, No, es que- le daría igual, entiendo. No, yo es que voto siempre al PSOE. O sea, quiero decir, yo toda la vida he votado al PSOE, pero ahora mismo si tuviera que votar, no sabría qué. He votado al PSOE y al PP y ya no voto a ninguno de los dos. O sea, para ti el bipartidismo se ha acabado. Nada, se acabó. Voto a Vox. Entonces, ¿tú crees que el bipartidismo es positivo o es negativo? Yo creo que es negativo. Los dos principales partidos hegemónicos que ha habido en este país, tanto el PP como el PSOE, siguen haciendo la misma política. Quieren estar todos en la poltrona. La decadencia y el declive de Europa durante las últimas décadas tiene un culpable: bipartidismo. Es uno de los nuestros, es uno de los que cree en la iberosfera, de los que cree que hay que defender la soberanía, la patria, la familia, la seguridad en las calles, defender a nuestras mujeres. Es un patriota y André Ventura merece que le enviemos desde aquí nuestro abrazo enorme. Ánimo, porque está peleando con su salud y pese a eso está dando la cara. Desde aquí te enviamos todo el ánimo, patriota. A los amigos de Xega, a los amigos portugueses, lo dicho, ánimo porque André es uno de los nuestros. Se te quiere, amigo. Y por supuesto para nuestro amigo de hace tanto tiempo,
a André Ventura, que yo creo que va a convencer a los portugueses, pero si no lo logra, que no va a ocurrir, que sepa que tiene un puesto en el Parlamento español, porque es un orador en español inmensamente mejor que la mayoría de los que intervienen en el Parlamento de nuestra patria. Dos preguntas. Uno, ilusionado, los patriotas nos unimos en Europa. ¿Ilusionado, André? Muy ilusionado, creo que es un gran momento para nosotros, porque estamos en una fase de cambio en Europa y en el mundo, y la unidad de la derecha europea puede efectivamente cambiar nuestros pueblos, en España, en Portugal, en Francia, en Italia. Y creo que hoy en esta cumbre, en este encuentro, es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a decir. Por eso muy ilusionado, porque creo que hay un cambio muy pronto. Hablas perfectamente español, ¿eh? No es portugués, es español perfecto, ¿no? He estudiado aquí en España. Ah, bueno. He estudiado aquí en España, en Salamanca. Ah, mira. Aquí he estudiado. Ahora es un español perfecto. Gracias. Voy a intentar hablar español. Ah, bueno. Voy a intentar. Pero perfecto, de momento bien. Señor Ventura, ¿se puede ser soberanista, patriota y europeo? Creo que sí, creo que sí. Es un desafío, pero hoy en día ser soberanista es amar a nuestros países, amar a nuestros pueblos, y eso es la diferencia del Patriots para otros. Nosotros respetamos la especificidad, la naturaleza única de cada uno, de Vox, que es diferente de Chega, que es diferente de Fidesz, que es diferente de Rassemblement Nacional, y eso es respetar nuestros pueblos y su diferencia. Al mismo tiempo, entendemos que solo podremos hacer la Europa grande nuevamente si nos unimos, porque hoy el mundo tiene una estructura que no tenía hace un siglo atrás, con China, con Estados Unidos, con otros. Y por eso no es imposible ser soberanista, ser europeo y patriota al mismo tiempo. Para acabar, esto es una cumbre patriota por amor, destacando lo bueno, pero ¿cuáles son nuestros enemigos comunes? Bueno, religiones incompatibles, violencia, terrorismo. ¿Qué es lo que nos une? Las exportaciones que llegan de Marruecos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Es todo. Lo que llega de Marruecos o de Uruguay o de Paraguay y que deriva de los acuerdos terribles que han hecho con Mercosur, por ejemplo, en América Latina, está destruyendo nuestra industria, nuestra fuerza motriz de la economía, la industria automóvil, las tecnológicas, lo que tenemos en Europa, y que está la agricultura, la industria dicha verde, porque está siendo destruida por una competencia, una concurrencia que no es leal, es muy desigual. Y eso también es parte de lo que tenemos que hablar hoy aquí todos juntos, aunque con partidos soberanistas. Como dice un amigo mío, amable con amor, pero implacable con el enemigo. Tu amigo es muy sencillo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. En Europa, Patriots ha obligado a von der Leyen a publicar los mensajes con el CEO de Pfizer. Hablamos de un negocio de 1.800 millones de vacunas. Resulta que el que fuera comisario europeo, Didier Reynders, se sentó con Bolaños del PSOE y con González Pons del PP para pactar el Consejo General del Poder Judicial en España. La corrupción en Europa. Si son 1.800 millones de vacunas que las hemos pagado tú y yo, qué menos que saber lo que sea público, o que sea por lo menos conocimiento común entre todos, al menos los europeos, que somos los que nos hemos sometido a esto, lo que lo estamos pagando en dinero y en salud algunos. Si es que von der Leyen al final es trabajar para China seguro. O sea, es imposible que lo que esté haciendo lo haga por tu bien o por el mío. Es todo. O sea, el cómo estás destrozando todo con el tema del CO2, cómo estás destrozando la industria del automóvil de Alemania. Es todo. Desde hace tiempo la sociedad civil ha desaparecido de la política como tal. Tuvimos una época que yo echo de menos, que siento en este momento, me siento completamente huérfano de un partido como pudo ser CS en su momento de inicios, comprendes, equilibrante en cierta forma, ¿no?, entre un lado y el otro, pero que en el resto no puede solo... Y en Europa igual, ¿no? En Europa el desamparo... Europa el desamparo es todavía mayor. Qatargate, los Huawei, los chinos... El desamparo es todavía mayor. Al que le toca la lotería mucho, se sienta con los nuestros, del PP y del PSOE, para que pacten el CGPJ. Una vergüenza. ¿Qué le suena todo esto? Me suena muy mal y que todo el mundo debe responder
y todos los que pagamos impuestos deben de ser gestionados adecuadamente. Que huele a chamusquina, que los partidos que se estén implicados en eso sean los que no quieren que compartir esa información y investigarla. O que se investigue la corrupción. Sí. A mí me suena que al final la corrupción está a la orden del día y yo creo que habría que tirar un poquito más a ir quitando políticos, ir quitando carguitos, ir quitando cosas y barrer para el lado que es. Nos tienen como un poquito amenazados, asustando a la sociedad y no sé, yo creo que tenemos que estar muy al margen de todo eso, seguir con nuestro trabajo, seguir con nuestra rutina y yo creo que hay que pasar un poco de los políticos. Ya, pero nos invitan a votar pero nos invitan a votar y luego se unen entre ellos, es como un engaño, ¿no? Para los europeos. Es un engaño, claro que sí. Yo realmente es que hace tiempo que no voto también, entonces sé que no cumplo con mi deber de ciudadana, pero es que como no creo. Yo creo que al final son todos amigos ahí, o sea, es un poco el teatrillo, ¿no? De lo que tú estás haciendo para decir, oye, pues yo digo esto otro, pero al final es lo que todo el mundo piensa. Que Pactamos luego en Alemania, en Portugal. No hay nadie que realmente ahora mismo esté viniendo aquí a defender lo que nos interesa a las personas, que pagar menos, estar más tranquilos y vivir mejor. Unos denuncian la corrupción y otros parece que se protegen. Exactamente, se protegen, es como un sí, un no, un sí, tú, yo, tú por aquí. Pero tendremos que distinguir entre los que denuncian la corrupción y los que se protegen de su corrupción. Y los que se protegen de su corrupción, efectivamente. Lo que no estaría de más es que alguien investigue realmente las cuentas de esta gente, los intereses de esta gente y quién realmente se está beneficiando de las cosas que hacen, porque es que no se puede hacer todo tan mal. Desde luego me parece bien que cualquier persona que luche contra la corrupción y con desenmascarar todo lo que hay aquí detrás, está bien. Ahora habrá que ver cuánto de eso realmente es lo que a nosotros al final si nos decepcionamos o no de Europa, ¿no? Porque al final nos queda una cosa tan lejana y encima va quedando como sucia, ¿no? A ver, Europa tiene que estar unida, pero el problema de eso es que tiene que estar unida y bien unida. Pero ahora mismo yo lo único que veo es muchísima corrupción, muchísimos problemas, muchísimo barro para mi casa y cada uno a su rollo. Entonces, ¿qué le parece que los patriotas, han denunciado esa corrupción? Sean los únicos que han denunciado que se investigue. Deben de investigarse a fondo, absolutamente todo. Porque son los únicos que se mantienen fuera de esa burbuja política que se ha formado desde el siglo pasado, o sea, al final del siglo pasado hasta la actualidad. Vox aquí en España y Patriots en Europa están intentando poner barreras a este tipo de políticos. Lo único que todavía les queda mucho trabajo por delante y que luchar contra esta gente. Exótica. Hola amigos de Cartagena, nos vemos el día 5 de junio para ver y disfrutar de la proyección El Valle de los Caídos 2019, La Profanación. Debatiremos y si queréis asistir a la conferencia y estar allí disfrutando de este documental que está recorriendo España, nos vemos, repito, el 5 de junio en Cartagena, en la Real Sociedad, que es conocida como La Económica. Allí nos vemos el 5 de junio a las 7 de la tarde. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España. Sobre el Valle de los Caídos se ha volcado una cantidad ingente de mentiras, ¿no? Mi abuelo Antonio Clemente, que él decía de sí mismo que era más rojo que un coche de bomberos, estuvo aquí trabajando como obrero libre, ¿eh? Si hubiera estado como preso lo diría igualmente. Allí no había ideología, o sea, allí estaba Luis García de UGT, estaba gente, hijos de republicanos que luego se han quedado con mi padre años trabajando. Es el monumento más importante del siglo XX en Europa y probablemente en el mundo. Es la tumba en la que descansan juntos, en la Hermandad de la Muerte, los españoles que combatieron en la Guerra Civil independientemente del bando en el que lo hiciese. No lo nombran por miedo a que les digan que protegen, que son franquistas, nada más. Yo creo que incluso diría que es la derecha la que tiene más problemas para asimilar el franquismo que la izquierda. Entonces, si yo defiendo el Valle de los Caídos, la permanencia del Valle de los Caídos, me van a llamar franquista, me van a llamar fascista.
Y eso es algo que a la derecha española le aterroriza. El Estado no tenía jurisdicción, era exclusivamente jurisdicción de la Iglesia. Entonces ahí no podían entrar, las autoridades civiles no podían entrar porque era suelo sagrado. Aquí lo que se hizo no solo fue entrar, sino fue alterar el patrimonio, fue pisar suelo sagrado, fue profanar, fue ir contra el patrimonio histórico, entonces fue una absoluta barbaridad desde el punto de vista jurídico. Si al Valle de los Caídos le quitas lo primigenio, que es que se ore, que sea una basílica pontificia y que haya unos benedictinos orando diariamente y dedicando sus preces por aquellos que entregaron su vida por España, no tendría ningún sentido. Gracias a todos los que nos veis de verdad de corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com/caqueminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que pues tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España.